Ellen White nos dejó un mensaje sorprendente y profundamente actual. La oración tiene el poder de sanar no solo el espíritu, sino también la mente y el cuerpo. Sus palabras no pertenecen únicamente a un tiempo lejano, son un tesoro que resuena con fuerza en medio de nuestras luchas modernas. ¿Alguna vez has sentido que el peso de las preocupaciones oprime tu pecho como una carga invisible? ¿Has pasado noches enteras sin dormir porque los pensamientos no cesan de girar en tu mente, robándote la calma que tanto deseas? En momentos así parece que nada funciona, ni los consejos bien intencionados de los amigos, ni los tratamientos que prometen alivio, ni las distracciones pasajeras. Todo se queda corto cuando lo que buscamos es paz verdadera. Ellen White nos recuerda que existe una medicina gratuita, divina, accesible a cualquiera que decida recibirla. No se compra ni se vende, y no depende de laboratorios ni recetas. Se trata de la oración, un acto sencillo en apariencia, pero capaz de abrir un canal de comunicación directa con el Creador del universo. Ese canal no solo reconforta al alma, sino que tiene efectos reales y profundos sobre la salud física y mental de quien lo practica con fe. Imagina a una mujer común que tras meses de dolores persistentes y noches de desvelo, siente que su vida se desmorona lentamente. Después de buscar ayuda en todas partes, descubre en la oración un refugio que nunca había considerado como medicina. En el silencio de su cuarto, al elevar su corazón a Dios con sinceridad, comienza a notar cambios sutiles. La ansiedad que antes dominaba sus pensamientos se disipa, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el espíritu vuelve a encontrar esperanza. Esta experiencia, que parece extraordinaria, en realidad es parte de una promesa que está disponible para todos. Lo que Ellen White enseña no es una teoría mística ni un ritual vacío. Ella describe la oración como un bálsamo que penetra en las capas más profundas del ser humano. En lugar de limitarse a aliviar síntomas, toca las raíces mismas del sufrimiento y comienza a restaurar desde adentro hacia afuera. La oración no es una evasión de la realidad, sino un acto de fe que nos conecta con la fuente de la vida, con el Dios que diseñó cada célula de nuestro cuerpo y entiende cada suspiro de nuestra mente. Cuando alguien ora con confianza sincera, no está hablando al aire, está estableciendo un lazo vivo con la divinidad. Y en ese lazo ocurre algo que trasciende la lógica humana. El corazón recupera su ritmo natural, la mente encuentra reposo y el espíritu siente la cercanía de un padre que escucha y responde. Ellen White señala que, detrás de cada oración sincera, se activa un principio de sanidad integral. No es casualidad que quienes se acercan a Dios con un corazón abierto experimenten calma donde antes había desasosiego. La ciencia moderna empieza a descubrir lo que ella afirmó hace más de un siglo. La oración reduce los niveles de estrés, favorece la armonía interna y fortalece el sistema inmunológico. Pero su enseñanza va mucho más allá de los estudios médicos, porque apunta al origen de nuestro bienestar, la conexión íntima con lo divino. Pensemos en un hombre que por largo tiempo ha cargado con preocupaciones económicas y familiares. Cada día siente que su fuerza disminuye y que la ansiedad se convierte en una sombra que lo acompaña sin tregua. Cuando decide orar, no como un mero formalismo, sino como un clamor auténtico desde su fragilidad, descubre que algo cambia en su interior. La tensión acumulada comienza a disolverse, su respiración se vuelve más profunda y su ánimo, antes abatido, recobra vigor. No es que todos sus problemas desaparezcan de inmediato, sino que recibe la fortaleza necesaria para enfrentarlos sin quebrarse. Este principio se encuentra repetidamente en las Escrituras. Recordemos al profeta Elías, quien, después de una gran victoria, se hundió en un valle de agotamiento y desesperación. Fue en la soledad, al escuchar la voz apacible de Dios, cuando recobró sentido y esperanza. Ellen White explica que la experiencia de Elías es la misma que podemos vivir hoy. Un Dios que no solo responde con palabras de aliento, sino que también restaura cuerpo, mente y espíritu mediante su presencia. La oración, insiste ella, no debe ser vista como una repetición mecánica de frases, sino como un diálogo vivo. Al abrir nuestro corazón con fe, nos convertimos en recipientes dispuestos a recibir el fluir del poder divino. Es como si
una vasija cerrada finalmente quitara su tapa para dejarse llenar de agua pura. Allí, en ese acto sencillo y profundo, ocurre la transformación, y no se trata únicamente de un beneficio espiritual. La oración repercute en lo físico, calma el sistema nervioso, regula la presión, relaja los músculos tensos y devuelve claridad a la mente fatigada. Cada plegaria es como una melodía que armoniza nuestro ser entero con la voluntad de Dios. Así, donde antes había ruido y confusión, surge un silencio interior lleno de paz. Uno de los aspectos más profundos que Ellen White resalta es que la oración no actúa solamente en beneficio propio, sino que también tiene un poder transformador cuando intercedemos por otros. Ella observa que muchas enfermedades emocionales se originan en resentimientos guardados, en vínculos dañados o en heridas no resueltas. Cuando elevamos una oración por quienes nos han causado dolor, cuando pedimos fortaleza y sabiduría para perdonar, algo sorprendente sucede. Las cadenas invisibles que nos ataban comienzan a romperse y nuestro corazón experimenta una liberación real. Imagina a alguien que durante años cargó con amargura hacia un familiar cercano. Esa herida se convirtió en un peso tan grande que afectó su salud física y le robó la alegría. El día en que decidió llevar esa herida a Dios en oración, pidiendo no solo ser sanado, sino también poder bendecir al que le había lastimado, experimentó una paz que ningún remedio humano había logrado darle. La oración de intercesión no solo liberó a la otra persona, sino que también sanó al propio corazón que la pronunciaba. Este principio está reflejado en la historia de Job. Después de sufrir pérdidas incalculables y un dolor casi insoportable, fue en el momento en que oró por sus amigos, aquellos que incluso lo habían juzgado duramente, cuando su vida comenzó a restaurarse. Ellen White destaca que no se trata de coincidencia, sino de un principio divino. Al orar por otros, permitimos que la gracia de Dios circule a través de nosotros, y en ese flujo también somos purificados y fortalecidos. La falta de perdón y el rencor funcionan como toxinas invisibles que desgastan al cuerpo y debilitan la mente. La oración de perdón, en cambio, actúa como un antídoto que limpia las emociones y devuelve equilibrio a todo nuestro ser. Así como el agua cristalina arrastra la suciedad de un río estancado, la oración sincera arrastra los venenos emocionales que envenenan lentamente la salud. La vida de Jesús mismo es la confirmación más clara de este poder. Antes de cada decisión importante, después de jornadas agotadoras, en momentos de soledad y dolor, Él se apartaba a orar. Para Ellen White, la oración no fue para Cristo un simple hábito piadoso, sino la fuente misma de su fortaleza física, mental y espiritual. Y si el Hijo de Dios necesitaba renovar fuerzas en comunión con el Padre, cuánto más nosotros, seres humanos frágiles, necesitamos sumergirnos cada día en esa misma corriente de vida. David, el rey poeta, conocía bien este secreto. Su vida estuvo marcada por peligros, traiciones y batallas internas que hubieran quebrantado a cualquier otro. Sin embargo, una y otra vez, lo vemos recurriendo a la oración como refugio. En los Salmos, sus palabras no son fórmulas religiosas, sino desahogos del alma que se transforman en cantos de confianza. Ellen White explica que esa capacidad de entregar sus cargas a Dios le permitió mantener la mente serena, tomar decisiones sabias bajo presión y sostener su salud a pesar de los conflictos que lo rodeaban. Lo mismo sucede en nuestra vida cotidiana. Las presiones laborales, las preocupaciones familiares y la incertidumbre del futuro suelen drenar nuestras energías y afectar nuestro cuerpo. El insomnio, los dolores de cabeza, la ansiedad y la fatiga no siempre son enfermedades en sí mismas, sino síntomas de un corazón sobrecargado. En la oración encontramos la posibilidad de soltar lo que nos agobia y recibir a cambio un descanso que ningún esfuerzo humano puede fabricar. Ellen White compara este acto con un intercambio divino. Cuando elevamos nuestras súplicas, Dios toma el peso de nuestras cargas y coloca sobre nosotros la ligereza de su paz. Es un proceso real, casi tangible, porque se refleja en el ritmo de la respiración, en la calma de los pensamientos y en la fortaleza renovada del espíritu. Daniel también es un ejemplo de disciplina espiritual.
aún sabiendo que su vida corría peligro, no abandonó su práctica de orar 3 veces al día. Esa constancia no era legalismo, sino una fuente de sabiduría y equilibrio que lo sostuvo en medio de gobiernos cambiantes y amenazas de muerte. Ellen White afirma que esa fidelidad le dio no solo claridad mental, sino también fortaleza física y estabilidad emocional. El secreto de su resiliencia estaba en esa comunión constante con Dios. Cuando oramos de manera semejante, nuestra vida adquiere una base sólida. Es como si construyéramos una casa sobre roca firme. Las tormentas siguen llegando, pero no logran destruirnos. Cada encuentro con Dios en oración fortalece el cimiento invisible que sostiene todas las áreas de nuestra existencia. Ellen White enfatiza que la oración diaria no es un lujo reservado para unos pocos, sino una necesidad tan vital como el alimento o el descanso. Así como el cuerpo requiere nutrición constante para mantenerse en pie, el espíritu necesita comunión continua con Dios para conservar su equilibrio. Cada instante de diálogo con lo divino es como una dosis de energía que sostiene nuestra mente y fortalece nuestro corazón. Imagina a alguien que inicia la jornada con la mente saturada de pendientes, cuentas por pagar y preocupaciones familiares. Basta con unos minutos de oración sincera al amanecer para transformar ese torbellino en un día con propósito y dirección. No se trata de pronunciar frases largas, sino de abrir el corazón, entregar lo que pesa y recibir paz antes de que el ruido del mundo invada la mente. La oración matutina actúa como una vitamina espiritual que refuerza la resistencia emocional, preparando al alma para los retos que vendrán. De la misma manera, la oración vespertina cumple un papel sanador al cerrar el día. Ellen White explica que cuando hacemos un repaso en la presencia de Dios, agradeciendo lo vivido y confesando lo que hemos fallado, estamos limpiando el corazón de toxinas emocionales que podrían robar nuestro descanso. Así, el sueño deja de ser una mera pausa física y se convierte en un proceso de restauración integral, donde el cuerpo recupera fuerzas y el espíritu se aquieta en la confianza de haber entregado todo en manos divinas. El ejemplo de quienes practican este hábito confirma sus efectos. Personas agotadas por largas jornadas, al adoptar la costumbre de orar antes de dormir, descubren que la calidad de su descanso mejora notablemente. El insomnio cede paso a un sueño reparador y la ansiedad deja espacio a la serenidad. El día siguiente se enfrenta con otra actitud, no porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque la fortaleza interior ha sido renovada. La oración es, en este sentido, un acto de higiene espiritual. Así como nadie descuidaría la limpieza diaria del cuerpo, tampoco deberíamos descuidar la limpieza del alma. Cada plegaria sincera es como abrir las ventanas de una habitación cerrada, dejando entrar la brisa fresca que oxigena y transforma el ambiente interior. Otro aspecto esencial que Ellen White resalta es la dimensión contemplativa de la oración. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Muchas veces nos acercamos a Dios con listas interminables de peticiones, pero olvidamos que el diálogo verdadero implica silencio interior. Al aquietar la mente, al detener el torbellino de pensamientos y abrir espacio para la voz divina, descubrimos que la oración se convierte en un refugio de paz profunda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el salmista. Esta invitación no es una llamada a la pasividad, sino a una calma activa en la que nuestro ser se alinea con la voluntad del Creador. Ellen White explica que, en esos momentos de quietud, el sistema nervioso encuentra descanso, la presión arterial desciende, la respiración se armoniza y el corazón late con un ritmo sereno. Es como si el cuerpo mismo reconociera la presencia de su diseñador y respondiera con equilibrio. La meditación en las Escrituras intensifica este proceso. Cuando tomamos un versículo y lo llevamos en oración, no solo lo repetimos con la mente, sino que lo dejamos penetrar en lo profundo del corazón. Entonces, esas palabras se convierten en medicina viva, actuando sobre las emociones y trayendo claridad al pensamiento. Así, la Biblia deja de ser un libro externo para convertirse en alimento interior que nutre cada fibra de nuestro ser. Pensemos en alguien que atraviesa un periodo de dudas y miedos.
Al repetir en silencio un pasaje de confianza, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y al orar con esa verdad, la ansiedad comienza a ceder terreno. No es sugestión psicológica, es la acción real de la fe que conecta la mente humana con la fuente eterna de seguridad. La oración contemplativa también abre el oído interior para percibir impresiones divinas. No se trata de escuchar voces audibles, sino de recibir claridad, convicción y dirección en medio de la incertidumbre. Ellen White asegura que quienes aprenden a orar de esta manera desarrollan una sensibilidad espiritual que les permite tomar decisiones más sabias y vivir con una serenidad que no depende de las circunstancias. La gratitud ocupa un lugar especial en las enseñanzas de Ellen White. Ella afirma que la oración de acción de gracias tiene un poder sanador que va más allá de lo emocional, alcanzando también lo físico. Cuando una persona se detiene a reconocer las bendiciones recibidas, por pequeñas que parezcan, su mente cambia de enfoque, del peso de lo que falta al gozo de lo que ya posee. Este cambio de perspectiva no solo ilumina el corazón, sino que desencadena reacciones químicas positivas en el organismo. La ciencia contemporánea confirma lo que White ya enseñaba. La gratitud reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y favorece la liberación de endorfinas, los neurotransmisores del bienestar. En otras palabras, agradecer abre la puerta a una bioquímica de sanidad interior, pero ella va más allá de los datos clínicos, recordándonos que el agradecimiento conecta directamente con el corazón de Dios, quien se deleita en recibir nuestras expresiones de confianza. Imagina a alguien que, tras atravesar un periodo de enfermedad, decide comenzar cada día agradeciendo por las pequeñas cosas: el aire que respira, el alimento sencillo en su mesa, la compañía de un ser querido. Lo que parecía insignificante se convierte en un manantial de esperanza. Al pasar los días, nota cómo su ánimo mejora, cómo el cuerpo responde con más energía y cómo su espíritu se vuelve resiliente ante la adversidad. Ellen White recuerda la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Solo uno volvió a dar gracias, y fue él quien recibió no solo la curación física, sino una restauración integral. La gratitud expresada en oración se transforma en un hábito que fortalece la fe y abre espacio a nuevas bendiciones. Agradecer no es un gesto protocolario, es un acto de fe que reconoce la bondad de Dios, incluso en medio de los desafíos. Cuando aprendemos a orar con gratitud, algo se desbloquea en nuestro interior. El resentimiento se disuelve, la queja pierde fuerza y la esperanza florece. Es como si la luz del sol atravesara las nubes grises de la preocupación, iluminando todo con un resplandor nuevo. Esta es la medicina del agradecimiento, una medicina divina que transforma tanto la mente como el cuerpo. Ellen White también resalta el poder de la oración intercesora, esa plegaria que no se centra en uno mismo, sino que se eleva en favor de otros. Ella afirma que cuando un corazón se abre para cargar las necesidades ajenas delante de Dios, ocurre un doble milagro. Quienes reciben la intercesión son bendecidos, y quien ora experimenta una transformación interior igualmente poderosa. Pensemos en alguien que atraviesa un duelo profundo. Sumido en tristeza, apenas encuentra fuerzas para sostenerse día a día. Pero al integrarse en un grupo de oración, donde se intercede por enfermos, familias en crisis y personas con dificultades, descubre que su propio dolor comienza a suavizarse. Al enfocar sus plegarias en el bienestar de otros, su corazón se ensancha y encuentra un propósito renovado. La compasión se convierte en bálsamo para sus heridas, y el servicio en oración trae alivio donde antes solo había vacío. Este principio está claramente ilustrado en la vida de Job. Tras un largo periodo de sufrimiento, fue precisamente cuando oró por sus amigos que su situación comenzó a cambiar. Ellen White explica que la sanidad interior de Job estuvo vinculada a ese acto de intercesión. No fue un simple gesto de bondad, sino una llave espiritual que abrió la puerta a una restauración integral. La intercesión funciona como un río que fluye. Quien ora se convierte en canal del amor divino, y al dejar pasar por sí mismo esa corriente de gracia, es inevitable que también quede empapado de bendición. Así,
La oración por otros no solo beneficia a quienes son objeto de las súplicas, sino que regenera y fortalece a quien la pronuncia. Además, esta práctica rompe las barreras del egoísmo. En un mundo donde cada persona lucha por sus propios intereses, elevar plegarias por los demás nos recuerda que estamos unidos en una red de compasión. La intercesión nos enseña que la verdadera sanidad no es completa si no incluye a los otros, y que el amor de Dios fluye con más fuerza cuando compartimos esa corriente con quienes nos rodean. La confesión sincera es otra dimensión de la oración que Ellen White describe con especial claridad. Ella afirma que muchas dolencias físicas y mentales tienen su raíz en culpas no resueltas, en secretos guardados que consumen la energía interior como un fuego oculto. La conciencia cargada actúa como un peso invisible que oprime al cuerpo y roba la paz del alma. Cuando una persona se atreve a llevar esas cargas a la presencia de Dios en oración honesta, ocurre un proceso liberador. Al confesar lo que ha estado escondido, al abrir el corazón sin máscaras ni justificaciones, recibe el alivio de un perdón que limpia en lo profundo. Entonces, lo que antes era un tormento silencioso se convierte en descanso verdadero, y el cuerpo mismo responde con señales de renovación. Los músculos se relajan, el sueño se vuelve reparador y la mente recupera claridad. El salmista lo expresó con crudeza al decir que, mientras callaba su pecado, sus huesos se consumían. Solo cuando confesó, experimentó frescura y vida nueva. Ellen White subraya que esta experiencia no es meramente simbólica, es un principio real que opera en cualquier corazón dispuesto. La confesión en oración no es humillación vacía, sino el camino hacia la libertad. Imagina a alguien que lleva años cargando con una falta jamás compartida. Esa culpa lo ha perseguido en sueños, lo ha hecho perder el apetito y lo ha vuelto irritable con quienes más ama. El día en que decide derramar su alma ante Dios, reconociendo con sencillez su necesidad de perdón, una ola de paz recorre su ser. No cambian los recuerdos, pero sí cambia la relación con ellos. Dejan de ser cadenas y se convierten en testimonios de gracia. La confesión también tiene un efecto preventivo. Al mantener una práctica diaria de oración honesta, el corazón no acumula resentimientos ni culpas. Es como limpiar una herida antes de que se infecte. La sinceridad en presencia de Dios permite que la vida fluya sin obstáculos, manteniendo al espíritu ligero y al cuerpo fortalecido. Ellen White enseña que la oración no solo sana heridas pasadas, sino que también fortalece para enfrentar las luchas presentes. Muchos hombres y mujeres batallan contra hábitos destructivos, la ansiedad que conduce a la sobrealimentación, el consumo de sustancias que desgastan el cuerpo o pensamientos negativos que parecen imposibles de controlar. Con frecuencia, intentan cambiar únicamente con la fuerza de voluntad y descubren que sus esfuerzos se quiebran como una cuerda frágil. La oración, en cambio, abre un camino distinto. Al reconocer la propia debilidad y clamar por ayuda divina, se activa una fuente de poder que trasciende las capacidades humanas. No se trata de magia, sino de una alianza. La persona entrega su lucha y Dios responde con fortaleza interior. Es un proceso en el que la gracia sustituye al agotamiento y la perseverancia se convierte en fruto de la fe, no de la obstinación. La Biblia nos presenta el caso del rey Ezequías, gravemente enfermo y con la sentencia de muerte sobre su vida. En lugar de resignarse, volvió su rostro hacia Dios y oró con sinceridad. La respuesta fue inmediata. Recibió no solo la promesa de más años de vida, sino también la confirmación de que la misericordia divina estaba atenta a su clamor. Ellen White resalta que este relato no es una excepción, sino una invitación para nosotros. Ninguna situación está demasiado lejos del alcance de Dios cuando nos acercamos con fe humilde. Orar frente a las tentaciones no significa escapar de la realidad, sino obtener la claridad necesaria para tomar decisiones diferentes. Un corazón que se apoya en la oración desarrolla una resistencia nueva, la fuerza de decir no a aquello que destruye y sí a lo que edifica. Cada plegaria perseverante va moldeando el carácter como el agua que, gota a gota, esculpe la roca. Así,
La oración se convierte en el taller secreto donde Dios transforma la fragilidad humana en fortaleza espiritual. Los hábitos dañinos comienzan a perder poder porque la mente se enfoca en lo eterno y el corazón se llena de un propósito superior. Ellen White afirma que este es el verdadero milagro. No solo escapar de una tentación puntual, sino experimentar una transformación interior que hace posible vivir en libertad. El momento más intenso en la vida de Jesús, narrado en el huerto de Getsemaní, revela la esencia misma de la oración sanadora. Allí, enfrentando la sombra de la cruz, experimentó una angustia tan profunda que su sudor caía como gotas de sangre. Era el peso del mundo entero lo que oprimía su ser, y aún en esa agonía, eligió orar. No buscó escapar de la voluntad divina, sino alinearse con ella en completa entrega. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ellen White subraya que este episodio es más que un relato histórico. Es un modelo vivo para nuestras propias crisis. Cuando la ansiedad parece insoportable, cuando el miedo paraliza o la tristeza pesa como plomo, la oración puede convertirse en ese espacio donde entregamos todo lo que nos sobrepasa. Jesús salió de Getsemaní fortalecido, no porque sus problemas desaparecieron, sino porque recibió la gracia suficiente para enfrentarlos con valor. Este es el secreto que ella nos invita a redescubrir. La oración no siempre cambia las circunstancias externas, pero transforma al orante en lo más profundo. Al inclinarse ante Dios, el corazón humano encuentra una fortaleza que no proviene de sí mismo, sino del espíritu que lo sostiene. Imagina a alguien atravesando una pérdida irreparable. El dolor parece consumirlo y cada día es una batalla contra la desesperanza. Al arrodillarse en Minnomesin, oración recordando el ejemplo de Cristo, no encuentra inmediatamente respuestas a sus preguntas ni alivio total al sufrimiento, pero sí experimenta algo nuevo, una paz que lo envuelve y lo capacita para dar el siguiente paso. Esa paz no surge de dentro de él, sino de la presencia divina que se hace tangible en medio de la oración. Getsemaní nos muestra que la oración verdadera no es una fórmula para escapar del dolor, sino un encuentro donde la debilidad se convierte en fuerza, donde la desesperación se transforma en esperanza y donde la rendición abre la puerta a la victoria interior. Así como Jesús halló la capacidad de enfrentar la cruz, nosotros encontramos la capacidad de enfrentar nuestras propias pruebas con dignidad y fe. Ellen White enseña que la oración, para ser verdaderamente transformadora, necesita convertirse en una práctica constante, tan esencial como respirar. No basta con acudir a Dios en momentos de emergencia. La verdadera fuerza surge de la comunión diaria cultivada en lo sencillo y en lo rutinario. Así como el cuerpo se debilita cuando se priva de alimento, el alma se marchita cuando se descuida de esta conexión vital. La oración matutina tiene un papel especial en este sentido. Al comenzar el día en diálogo con Dios, el corazón se orienta hacia la dirección correcta. Es como sintonizar un instrumento antes de una sinfonía. Cada cuerda debe estar en armonía para que la música fluya. Quien dedica los primeros minutos de la jornada a la oración se reviste de una fortaleza invisible que lo prepara para los desafíos venideros. Los problemas siguen existiendo, pero la manera de enfrentarlos cambia radicalmente. Por la noche, la oración cumple otra función indispensable. Al repasar las horas transcurridas, agradecer por las bendiciones y entregar las preocupaciones acumuladas, el espíritu se libera de cargas que podrían robar la calma durante el sueño. White compara este momento con una limpieza profunda del alma. Las tensiones del día se disipan, los errores confesados dejan de ser un peso y la gratitud abre espacio a un descanso reparador. Imagina a una persona que, después de años de insomnio y fatiga, adopta la costumbre de terminar cada jornada en oración. Lo que parecía un simple acto espiritual se convierte en medicina real. Sus pensamientos dejan de ser un laberinto de preocupaciones y el sueño comienza a fluir naturalmente, como un río que encuentra su cauce. La mañana siguiente ya no es un peso insoportable, sino una nueva oportunidad recibida con esperanza. Ellen White insiste en que estos hábitos no requieren largos discursos ni fórmulas complicadas. Bastan unos minutos de sinceridad para que la gracia divina actúe.
La clave no está en la cantidad de palabras, sino en la apertura del corazón. Con constancia, la oración cotidiana transforma la vida, porque convierte la fe en experiencia práctica y la dependencia en fortaleza renovada. Ellen White enseña que la oración no solo transforma al individuo en su interior, sino que también tiene un impacto directo en sus relaciones. Muchos de los males que aquejan al ser humano, enfermedades emocionales, tensiones físicas, incluso dolencias persistentes, tienen su raíz en vínculos rotos, en palabras que dejaron cicatrices, en resentimientos que se acumularon como piedras invisibles en el corazón. Cuando una persona se arrodilla, no solo para pedir por sí misma, sino para interceder por quienes le rodean, algo extraordinario comienza a suceder. Los muros del rencor se debilitan, las heridas antiguas empiezan a cicatrizar y la mirada hacia los demás cambia de tono. El resentimiento se disuelve poco a poco, reemplazado por compasión. La oración, en ese sentido, es un puente que une lo que parecía separado para siempre. Imagina a dos amigos distanciados por un malentendido que nunca se resolvió. Durante años, cada uno guardó silencio, pero el peso de esa ruptura afectaba su ánimo y su salud. Uno de ellos decide comenzar a orar por el otro, no con palabras de reproche, sino pidiendo bendición y sanidad para su vida. Con el tiempo, su propio corazón se suaviza, y cuando llega la oportunidad del reencuentro, ya no hay espacio para la hostilidad. La oración lo había preparado para perdonar antes incluso de pronunciar palabra. Ellen White explica que este tipo de oración intercesora es una de las formas más poderosas de sanidad emocional. Al liberar a los demás en oración, liberamos también nuestro propio corazón de la prisión del enojo y la amargura. El organismo responde, la presión arterial se regula, la mente se aclara y el cuerpo experimenta alivio. La sanidad no siempre llega en forma de reconciliación externa inmediata, pero siempre deja una huella interna de paz. En este proceso, descubrimos que la oración nos convierte en canales de bendición. Al pedir por otros, el amor divino fluye a través de nosotros como un río cristalino, limpiando también las impurezas que habíamos acumulado en lo más profundo del alma. Ese fluir no solo toca a quienes reciben nuestras súplicas, sino que regenera nuestra propia vida, restaurando la capacidad de amar y de vivir en armonía. Ellen White observó con claridad que la vida moderna, aún en su tiempo, traía consigo una carga de preocupaciones que desgastaba tanto el cuerpo como el espíritu. Hoy, esas presiones parecen multiplicadas: horarios interminables, responsabilidades familiares, incertidumbre económica, noticias que generan miedo y una sensación constante de que nunca es suficiente. El resultado se refleja en el sistema nervioso saturado, en enfermedades vinculadas al estrés y en un cansancio que ninguna cantidad de descanso físico logra disipar. Frente a este panorama, ella propone un refugio simple pero profundo: la oración, no como un escape ilusorio, sino como un espacio donde el alma descarga lo que pesa y recibe de Dios la fuerza que necesita. Es un intercambio real, casi tangible. Quien llega abrumado a ese encuentro, sale renovado. Quien entra con el corazón agitado encuentra calma. Quien se siente al borde del colapso, descubre una reserva inesperada de energía. Imagina a una madre que se desvive por equilibrar el trabajo, el hogar y las preocupaciones del futuro. Llega al final del día agotada, con la mente acelerada y el corazón inquieto. Sin embargo, al cerrar los ojos y entregar sus cargas en oración, experimenta cómo la tensión comienza a disiparse. No desaparecen las tareas ni se borran los problemas, pero una paz suave la envuelve, dándole claridad para enfrentar el mañana. Esa paz no se fabrica con técnicas humanas, sino que desciende como un don del cielo. Ellen White lo describe como un antídoto divino contra el estrés. Así como un remedio neutraliza un veneno, la oración neutraliza la ansiedad que corroe silenciosamente al ser humano. Es un bálsamo que llega a lo más profundo, restaurando el equilibrio emocional y devolviendo armonía al cuerpo. Cada vez que nos arrodillamos, es como si descargáramos el peso en un lugar seguro y confiable, los brazos de Dios. Esta práctica, repetida con constancia, genera resiliencia. La persona que ora no se vuelve inmune a las dificultades,
pero aprende a enfrentarlas sin quebrarse. Descubre que puede caminar en medio de la tormenta con serenidad porque no depende de su propia fuerza, sino de la fortaleza que recibe en la comunión. La oración de gratitud no solo recuerda lo que ya hemos recibido, sino que abre la puerta a la esperanza en lo que vendrá. Ellen White enseña que el corazón agradecido desarrolla una visión diferente de la vida. Aprende a enfocarse en la fidelidad de Dios en el pasado para confiar en su cuidado en el futuro. De esa manera, la gratitud se convierte en semilla de esperanza y la esperanza en fuente de resiliencia. Imagina a alguien que atraviesa dificultades económicas. Cada día parece una lucha cuesta arriba y la incertidumbre amenaza con apagar su ánimo. Sin embargo, al orar dando gracias incluso por lo poco que tiene, algo comienza a cambiar. La atención se desplaza de la carencia al cuidado que Dios ya ha mostrado en cosas pequeñas. Esa mirada agradecida enciende una chispa de confianza, y la confianza se transforma en esperanza que sostiene aun cuando las circunstancias no se modifican de inmediato. Ellen White afirma que este hábito de agradecer en la oración tiene un efecto directo en la mente y en el cuerpo. El corazón agradecido late con más calma, la mente deja de girar en espirales de preocupación y el sistema inmunológico responde con mayor fortaleza. La esperanza, lejos de ser un concepto abstracto, se convierte en una medicina real que circula en la sangre y revitaliza cada fibra del ser. La gratitud, además, abre espacio a una vida más ligera. Quien ora dando gracias aprende a reconocer la belleza en lo cotidiano, el canto de un ave, la sonrisa de un ser querido, la oportunidad de un nuevo día. Estos pequeños destellos se convierten en recordatorios de que Dios sigue presente, aún en medio de los desiertos más áridos. La esperanza entonces deja de depender de las circunstancias externas y se arraiga en la convicción interna de que nunca estamos solos. Cuando el alma se acostumbra a orar con gratitud, la desesperanza pierde terreno y allí, en ese suelo fértil, brotan la serenidad y la fuerza necesarias para continuar el camino con fe renovada. Las crisis más hondas de la vida, la pérdida de un ser querido, la enfermedad que parece no tener cura, la incertidumbre que paraliza, dejan al ser humano en un terreno de fragilidad extrema. En esos momentos, ninguna palabra de consuelo parece suficiente y los recursos humanos se agotan con rapidez. Es allí, precisamente en la hora más oscura, donde Ellen White asegura que la oración se convierte en refugio seguro y en medicina que sostiene el alma. Ella explica que la oración no siempre elimina de inmediato el dolor, pero sí transforma la manera en que lo vivimos. Un corazón que se acerca a Dios con sinceridad experimenta una fortaleza que no proviene de sí mismo. Es un sostén invisible que permite caminar incluso cuando las fuerzas físicas y emocionales parecen agotadas. La sanidad que trae la oración es progresiva, día tras día, como gotas de agua que refrescan un terreno árido. La gracia divina va restaurando lo que estaba roto. Imagina a una persona que enfrenta un diagnóstico devastador. Su mundo parece desmoronarse y el miedo amenaza con consumirlo. En medio de esa tormenta, decide elevar oraciones sencillas, casi susurros, pidiendo paz para el corazón. Aunque la enfermedad no desaparece de inmediato, algo cambia. El temor deja de gobernar, la mente encuentra serenidad y el espíritu se fortalece para enfrentar cada día con dignidad. Ese cambio interior repercute incluso en su salud física, pues el cuerpo responde mejor cuando la mente está en calma. Ellen White señala que este es el verdadero milagro de la oración. No siempre alterar las circunstancias externas, sino transformar a la persona en lo más profundo, capacitándola para atravesar la prueba con esperanza. La angustia que antes parecía insoportable se convierte en oportunidad de experimentar la cercanía de Dios de un modo íntimo y real. La oración, vivida en medio del dolor, se convierte así en un camino de sanidad integral. No es un alivio pasajero, sino una fuente continua de consuelo que, como un río subterráneo, fluye silenciosamente, sosteniendo la vida hasta en los momentos más áridos. Ellen White insiste en que la oración no
es únicamente un recurso para momentos de necesidad, sino el medio a través del cual se moldea el carácter. Cada encuentro con Dios en lo secreto deja una huella invisible que fortalece la paciencia, refina la humildad y consolida la fe. El carácter humano, tan inestable cuando depende solo de la voluntad propia, se convierte en algo firme cuando está sostenido por la comunión constante. Ella explica que los hábitos de oración forjan resistencia interior. Quien ora con perseverancia aprende a no reaccionar impulsivamente ante las provocaciones, porque su mente se ha entrenado en el silencio sagrado. Aprende a decidir con sabiduría, porque ha desarrollado sensibilidad para percibir la dirección divina. Aprende también a soportar las pruebas con serenidad, porque sabe que no camina solo. De este modo, la oración es una escuela donde el corazón se educa en la confianza y la disciplina espiritual. Imagina a alguien rodeado de conflictos laborales, traiciones y tensiones familiares. La tentación natural sería responder con enojo o hundirse en la amargura. Sin embargo, al cultivar el hábito de la oración diaria, encuentra un espacio donde entregar cada ofensa y cada carga. Poco a poco, su carácter cambia, de la dureza a la mansedumbre, de la desesperación a la calma, de la inseguridad a la certeza. No es que las circunstancias se hayan suavizado, sino que el interior se ha fortalecido para enfrentarlas con otra actitud. Ellen White enseña que este es uno de los frutos más preciosos de la oración, la paz en medio de la tormenta. No se trata de una calma artificial, sino de una convicción arraigada en la certeza de que Dios gobierna sobre todo. Esa paz impregna la mente y el cuerpo, reflejándose en decisiones más equilibradas, en relaciones más sanas y en una vida que irradia confianza. Así, la oración no solo consuela, transforma, no solo alivia, fortalece, no solo calma, prepara al ser humano para vivir con dignidad y fe, incluso en las circunstancias más adversas. Y es en esa transformación silenciosa donde se revela el verdadero poder sanador de la comunión con Dios. Ellen White describe la oración como un lazo invisible que une al ser humano con el cielo. No es un recurso ocasional ni un acto reservado para las crisis. Es un canal abierto que, cuando se mantiene activo, permite que la vida divina fluya constantemente hacia nosotros. Ella insiste en que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de esfuerzos aislados, sino de esa comunión ininterrumpida que sostiene cada aspecto de nuestra existencia. Este vínculo tiene efectos visibles. La mente, acostumbrada a vagar en pensamientos de preocupación, encuentra dirección cuando se eleva en oración. El cuerpo, desgastado por las tensiones acumuladas, se revitaliza cuando el alma se entrega en confianza. Y el espíritu, tantas veces abatido, se levanta con renovado ánimo al recordar que no está solo en el camino. La oración, practicada de esta manera, no es un acto religioso externo, sino una corriente de vida que atraviesa todo el ser. Imagina a alguien que hace de la oración un hábito continuo, no limitado a horarios fijos, sino entretejido en las tareas diarias. Una plegaria silenciosa mientras trabaja, un suspiro de gratitud mientras camina, un clamor breve en medio de una conversación difícil. Esa práctica convierte la vida entera en un santuario, donde lo cotidiano se vuelve sagrado. El resultado es una serenidad que sorprende incluso en medio del caos, una fuerza que parece brotar de fuentes invisibles. Ellen White asegura que esta disciplina transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Al mantenernos conectados con Dios, cada día se convierte en una oportunidad de renovación. La sanidad no llega como un evento aislado, sino como un proceso continuo que fortalece mente, cuerpo y espíritu. Cada oración abre la puerta a un derramamiento de paz y poder que fluye sin interrupción. De esta forma, la oración deja de ser vista como una obligación religiosa y se convierte en el latido mismo de la vida espiritual. Es la respiración del alma, el hilo que nos ata a la eternidad, el refugio donde siempre podemos encontrar descanso y sanidad. A lo largo de sus escritos, Ellen White insiste en un punto clave. La oración es un camino de perseverancia. No siempre veremos resultados inmediatos y a veces parecerá que el cielo guarda silencio. Sin embargo, ella asegura que cada oración sincera es escuchada y que ninguna se pierde en el vacío.
La transformación ocurre muchas veces de manera gradual, como la semilla que germina bajo tierra antes de asomar a la superficie. Quien aprende a perseverar en la oración descubre que la constancia se convierte en fuente de fortaleza. Al igual que un músculo que se ejercita, el espíritu se fortalece con cada encuentro con Dios. La fe, puesta en práctica día tras día, crece hasta sostenernos en los momentos más oscuros. La perseverancia nos enseña que orar no es insistir hasta forzar una respuesta, sino confiar lo suficiente como para esperar con paciencia. Imagina a alguien que, tras meses de clamar por una situación aparentemente imposible, comienza a notar cambios sutiles en su interior. Más calma al hablar, más serenidad al enfrentar la rutina, más esperanza al mirar hacia adelante. Aunque el problema aún no se haya resuelto externamente, ya ha comenzado una transformación interna que lo prepara para lo que vendrá. Esa es la fuerza de la oración perseverante, no solo esperar soluciones, sino dejarse moldear mientras se espera. Ellen White describe este proceso como una inversión eterna. Cada momento dedicado a la oración deposita en el alma un capital de paz y confianza que ningún infortunio puede robar. Así, incluso cuando las circunstancias parecen inamovibles, la persona que ora camina con la certeza de que está sostenida por una mano más fuerte que la suya. La perseverancia en la oración nos recuerda que la vida espiritual no es un evento aislado, sino una jornada. Y en esa jornada, cada paso en comunión con Dios nos acerca más a la sanidad integral que tanto anhelamos. Mente en calma, cuerpo fortalecido y espíritu lleno de esperanza. Al llegar al final de este mensaje, el eco de las palabras de Ellen White resuena con claridad. La oración es la medicina divina que restaura la mente, fortalece el cuerpo y eleva el espíritu. No se trata de un recurso reservado para unos pocos, sino de un don abierto a todo aquel que se acerque con fe. En un mundo donde la ansiedad se ha vuelto compañera diaria y donde el cansancio interior parece no dar tregua, la oración se levanta como un refugio seguro y una fuente inagotable de paz. La invitación es sencilla y profunda. Haz de la oración tu hábito diario, tu respiración espiritual, tu primera respuesta en la alegría y en la tristeza. Persevera en ella aunque no veas resultados inmediatos, porque cada palabra sincera abre espacio para que la gracia de Dios obre en lo secreto. Recuerda que la verdadera sanidad no siempre consiste en la ausencia de problemas, sino en la transformación del corazón que aprende a confiar. Y ahora, te invito a unir tu voz a esta plegaria. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de tu presencia. Tú conoces las cargas que llevamos, las heridas que arrastramos y los miedos que nos quitan la paz. Hoy elegimos poner todo en tus manos. Derrama sobre nosotros el bálsamo de tu sanidad. Calma nuestras mentes agitadas. Fortalece nuestros cuerpos cansados y renueva nuestros espíritus con tu paz eterna. Enséñanos a orar con fe, a agradecer en todo y a interceder por quienes nos rodean. Que cada día sea un paso más en esta jornada de comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La transformación que Dios tiene reservada para ti a través de la oración no es un sueño distante. Comienza aquí y ahora, en el silencio de tu corazón dispuesto. Cada instante en comunión abre una puerta para que la vida divina fluya dentro de ti. No te desanimes si los frutos parecen tardar. La oración es una siembra eterna que siempre dará cosecha de paz, de esperanza y de renovación.